Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, corte informativo. Hoy que es martes 1 de agosto de 2023, iniciamos el octavo mes de este año. Con mucho gusto en saludarle. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La ministra presidenta Norma Lucía Piña puso en marcha el segundo periodo ordinario de sesiones de la Suprema Corte. Personas indígenas tienen derecho a ser asistidas en todo momento durante el proceso penal, determinó la primera sala. El patrón está obligado a pagar las cuotas omitidas al Infonavit, a pesar de que ya no exista vínculo con el trabajador, estableció la segunda sala. Comenzamos con el reporte del inicio del segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos tiene preparado mi compañero Juan Carlos González desde el edificio sede en Pino Suárez número 2. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Te saludo desde el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hoy arrancó el segundo periodo de sesiones de este año 2023. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Corte, fue la encargada de emitir la declaratoria de apertura. Veamos. En términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia tendrá cada año 2 periodos de sesiones, de los cuales el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto del año que corresponda. En consecuencia, hoy declaro inaugurado el segundo periodo de sesiones correspondiente al año en curso. El ministro Alberto Pérez Dayán presentó el informe de la Comisión de Receso del primer periodo de sesiones que encabezó junto con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Informó que se formaron en total 307 expedientes y se recibieron en total 1.305 promociones. Escuchemos. De entre ellos, se admitieron a trámite diversas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Se acordaron suspensiones y trámites varios de carácter urgente y se resolvió desechar en otras tantas más por notoria improcedencia. Todo esto consta debidamente detallado en el acta correspondiente que se integra de 78 hojas, misma que se entrega firmada por los integrantes de esta comisión. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández agradeció el apoyo de quienes integraron esta comisión de receso y citó a la próxima sesión para el próximo jueves. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por este reporte del inicio de del segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte. Y por cierto, uno de los asuntos que admitió a trámite la Comisión de Receso de la Suprema Corte fue la controversia constitucional 396/2023 que se promovió en contra del decreto que sustituyó al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, aprobado el pasado 22 de julio. Asimismo, los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena concedieron la suspensión para que las y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa sigan en sus cargos, con el fin de que no sean sustituidos por las personas nombradas en la sesión extraordinaria del Congreso de Oaxaca, no se dé curso a la indemnización y no se interrumpa el pago de sus percepciones. Además, la medida garantiza que los habitantes del Estado cuenten con un tribunal para dirimir sus diferencias frente a la autoridad local y que no se vulnere su derecho humano a la impartición de justicia pronta y expedita. La Corte revisará si la reforma respetó el proceso legislativo y si su contenido se apega a la Constitución. Y la primera sala de la Corte estableció que la fracción octava del artículo 2 constitucional garantiza el derecho de acceso pleno a la jurisdicción del Estado a las personas indígenas en todos los juicios y procedimientos en los que se vean involucradas, ya sea de manera individual o colectiva. Para ello, es necesario que el órgano jurisdiccional tome en cuenta sus costumbres y especificidades culturales y que sean asistidos en todo momento por un intérprete y defensor que conozca su lengua y cultura.
además del contexto sociocultural y político en el que se suscitaron los hechos para advertir la intención de los inculpados, pues se reconoce que la protección de los derechos humanos de este sector de la población se da en contextos de alta conflictividad social, acompañada frecuentemente de violencia, lo que ha elevado una preocupante tendencia a criminalizar la protesta y la disidencia social. En este sentido, las autoridades que imparten justicia penal deben evitar que se utilice el derecho punitivo como una forma de criminalizar el ejercicio de los derechos de las personas indígenas. Y por su parte, la segunda sala estableció como criterio que el patrón está obligado a cubrir las aportaciones reclamadas por el trabajador al Fondo para la Vivienda que omitió cubrir durante todo el tiempo que duró la relación laboral, aunque ya no exista dicho nexo. Al resolver una contradicción de criterios entre tribunales colegiados, explicó que al no inscribir al trabajador al Infonavit durante el tiempo que duró la relación laboral, el patrón deberá cubrir las aportaciones no enteradas a dicha institución, ya que se reconoce al trabajador la preexistencia del derecho que indebidamente no le fue otorgado, aunque la relación ya no esté vigente, con el fin de que pueda disfrutar de los beneficios de la seguridad social. Con esta resolución se protege el derecho del trabajador a la vivienda. Y la Suprema Corte estableció que debe incluir una pensión alimenticia para hacer efectivo el derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado. Los elementos que debe cubrir van más allá del ámbito meramente alimenticio, pues también comprende la educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona requiere para su subsistencia y manutención. Al establecer este criterio, la primera sala explicó que la obligación de alimentos consiste en la efectivización del derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado, para lo cual es indispensable que se encuentren cubiertas todas las necesidades básicas de los sujetos imposibilitados y no solamente aquellas relativas al ámbito alimenticio. En otros asuntos, el Consejo de la Judicatura, a través de la Defensoría Pública Federal, impulsa acciones contundentes para garantizar el acceso a la justicia y combatir la tortura y malos tratos. A través de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, supervisa las acciones institucionales para combatir estos delitos, entre las que se encuentran promover el combate a la tortura y malos tratos, dar seguimiento a las recomendaciones internacionales o nacionales en la materia, proponer mejoras manuales y protocolos, además de proporcionar asesoría jurídica y defensa penal a personas víctimas de tortura y malos tratos representadas por defensores del instituto, así como diseñar estrategias de litigio y visitar centros de detención cuando haya señales que indiquen la existencia de este tipo de prácticas. En otro asunto, el juez séptimo de distrito con residencia en Morelos, Leovigildo Martínez Hidalgo, concedió la protección de la justicia a una niña que fue agredida al interior de una primaria con un libro sufriendo lesiones en la nariz. Además, estableció que existió omisión de la autoridad al no atender el hecho, partiendo de diversos criterios de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana que protegen el interés superior de la infancia y el derecho a la educación en un ambiente libre de violencia. El juez ordenó a la autoridad instrumentar acciones para proteger la integridad física, psicológica y moral de la niña afectada. También deberán brindar asesoría a la familia de la víctima para acceder a los beneficios de la póliza del seguro institucional para atender incidentes como el que afectó a la niña, lo que incluye la devolución del gasto erogado para su atención. Además, las autoridades deberán implementar acciones de prevención, capacitación y sensibilización dirigidos a la comunidad educativa con el fin de evitar la violencia escolar. Son 2 de la tarde con 9 minutos, momento de hacer una pausa. Regresamos con más información. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, el Tribunal Electoral continuará pugnando por una democracia inclusiva y representativa.
Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. El Juzgado Segundo de Distrito en materia concursal emitió la sentencia en la que aprobó el convenio concursal de pago presentado en etapa de quiebra de Grupo Escato, que contempla una quita del 70% de los pasivos de dicha empresa. Con ello se garantiza la supervivencia de esta unidad económica, que genera más de 800 empleos directos y más de 2.500 empleos indirectos para atender a más de 180 marcas nacionales e internacionales. Dicha empresa produce mobiliario y diversos materiales para empresas del sector financiero y turístico. Con su rescate se preservan cientos de empleos y la generación de riqueza en beneficio del país. Y durante el Encuentro Nacional de Mujeres Electas por Acciones Afirmativas, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón aseguró que las democracias sobresalen porque aspiran a la igualdad en el acceso a la justicia, y en esa lógica el Tribunal Electoral ha impulsado acciones afirmativas que buscan garantizar una democracia participativa y representativa. Sociedades desiguales como la mexicana necesitan de tribunales que sean el puente entre derechos y ciudadanía, de una justicia electoral para el ejercicio efectivo de los derechos políticos, de los derechos humanos, de participación en la vida pública y en la formación de gobiernos en donde las mujeres estén presentes. Por su parte, la magistrada Yanino Talora Malasis indicó que ya no se puede aceptar una visión reduccionista y estereotipada que ignora las diferencias y desigualdades que enfrentan las mujeres debido a su origen étnico, nivel socioeconómico o identidad de género, lo que impide un acceso real y equitativo a la participación política. Sigamos trabajando juntos y juntas para con México, excluida y relegada de la participación política en México. Sigamos trabajando juntos y juntas para construir un México en el que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales, un México en el que ninguna voz se quede atrás, un México en el que la diversidad sea celebrada y respetada. Les deseo. Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso que impugna la sentencia de la Sala Regional Especializada, en la que descartó que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, haya incurrido en actos anticipados de precampaña y campaña. La resolución también descarta que el aspirante a defensor de la Cuarta Transformación haya realizado promoción personalizada y utilizado recursos públicos de manera indebida, con motivo de la entrevista que le concedió al periodista Joaquín López Dóriga el pasado 28 de marzo, en la que se afirmó que sería el próximo presidente de México. El proyecto considera que la argumentación del recurrente es ineficaz, ya que no combate las razones que la Sala Especializada tomó en cuenta para descartar que las declaraciones del exfuncionario constituyeron actos anticipados de campaña, motivo por el que propone confirmar la resolución. El Consejo de la Judicatura de Puebla investiga la actuación de un juez de control de Zacatlán por dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva de un imputado por el delito de violación equiparada en grado de tentativa en contra de un menor de edad. En el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán se realizaron las primeras jornadas de mediación y conciliación, organizadas por asociaciones especializadas en la materia, para propiciar el diálogo y fomentar la cultura de la paz. En 11 años de operación, el Centro de Justicia Alternativa de Hidalgo ha dado resolución a 4.737 asuntos a través de mediación intrajudicial para lograr una justicia más abierta y evitar juicios que representan más tiempo y recursos. Desde la implementación de la reforma laboral en noviembre de 2020, juezas y jueces especializados en la materia del Poder Judicial del Estado de México han resuelto cerca de 600 asuntos de naturaleza colectiva a través de la conciliación, evitando el estallamiento de huelgas en la entidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró internacionalmente responsable a Paraguay por la violación de los derechos a la integridad y libertad personal, garantías y protección judicial en perjuicio del policía Jorge Luis López Sosa debido a la tortura a la que fue sometido y por las irregularidades detectadas en el proceso penal iniciado a partir de la denuncia que interpuso el afectado. Su detención se dio en el contexto del intento de golpe de Estado que se llevó a cabo el 18 de mayo del año 2000, hechos en los que el involucrado fue afectado, quien fue sometido a 2 procesos, uno disciplinario, en el que fue dado de baja, y uno más, en el que no se demostró su participación en el intento golpista, por lo que fue restituido en la Policía Nacional. La Corte determinó que su detención fue arbitraria, que la tortura le propició daños físicos y psicológicos y que los responsables no han sido sancionados, motivo por el cual ordenó reparar el daño a la víctima. El Estado promoverá y continuará en un plazo razonable las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los actos de tortura que sufrió el señor Jorge Luis López Sosa. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre, agradeciendo su compañía. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le invito a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación, porque a las 19:30 horas no se pierda nuestro avance informativo y a las 20:30 horas nuestro noticiario nocturno. Le deseamos que pase una excelente tarde de martes. Hasta pronto.